Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar al libro de Juan, el capítulo número 1 de nuestra segunda lectura. Vamos a leer el versículo 49. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y nuestro tema para esta tarde se titula Gracia triunfante. Porque aquí vamos a ver un ejemplo de la gracia de nuestro Señor obrando en favor de hombres, de seres humanos, hace 2000 años atrás, pero entendiendo que ese poder es el mismo poder en este tiempo. Y en los versos que leíamos, a partir del verso 43, vemos que Felipe había seguido a Cristo y ahora él iba a anunciar el Evangelio, iba a hablar acerca de Cristo a su amigo, a quien la Biblia llama Natanael. Y vemos en este relato esta gracia obrando y triunfando sobre las dudas, sobre los prejuicios que habían en Natanael, sobre las dificultades que se presentaban en todo este proceso, de tal manera que todo aquello viene precisamente, las dudas, los prejuicios, las dificultades vienen cuando el Evangelio es presentado, cuando oímos acerca de Cristo y todo lo que Él hizo en favor de pecadores. Así que vamos aquí a poder vernos a nosotros mismos. Tal vez aquellos que son creyentes, recordar los momentos, los tiempos cuando estas cosas para nosotros eran algo absurdo tal vez, algo sin sentido, nada de esto nos importaba. Pero hoy día, cuando hemos entendido y conocido la verdad, obviamente este es el mayor gozo que hallamos, la mayor alegría y el mayor contentamiento en Cristo, en el mensaje del Evangelio. Así que Felipe tenemos aquí que le habla acerca de Cristo y de lo que él había conocido y experimentado. Le habla a Natanael. Dice el versículo número 45 entonces: Felipe halló a Natanael y le dijo. Así que cuando él conoció una verdad, obviamente lo primero que quería hacer era hablarle a sus amigos, a sus seres queridos, a quienes él estimaba. Indudablemente Felipe y Natanael eran personas muy cercanas, tal vez eran colegas, eran personas que llevaban mucho tiempo juntos, y así que Felipe no tenía otro deseo que él pudiera también conocer y pudiera experimentar el poder transformador de nuestro Señor. Y de Natanael no sabemos mucho, la Biblia no nos da detalles de su vida, simplemente algunos datos bastante superficiales, pero que son importantes en esta historia. Se nos narra que él nació y era de un lugar, en otros evangelios, de Caná de Galilea, donde Cristo hizo su primer milagro. Natanael también es conocido como Bartolomé en los otros evangelios. Él llegó a ser un apóstol del Señor. De tal manera que vemos también en él que era un estudioso del Antiguo Testamento. Él era un estudioso de las profecías del Antiguo Testamento y lo vemos en el versículo número 45, porque le habla precisamente Felipe a Natanael diciéndole: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así que le va a contar: mira, hemos hallado a aquel que nosotros hemos buscado, hemos hallado a aquel que hemos inquirido en la ley de Moisés, en los profetas. He aquí Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y aquí encontramos la respuesta de este hombre a lo que Felipe le estaba diciendo, la respuesta del hombre a lo que es Cristo, la respuesta del hombre al Evangelio, porque el versículo 46 nos presenta lo que Natanael le dijo a Felipe. Él escuchó acerca de lo que tenía que decir. Mira, hallamos al Cristo, pero cuando llegó a la última frase de Felipe, eso fue lo que a él le quedó. Y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y aquí comenzaron a levantarse estos prejuicios, estas cosas que vienen a la mente, porque la respuesta fue una respuesta burlona, fue una respuesta de rechazo a lo que Felipe le había dicho en el versículo número 45. Porque Nazaret no tenía la fama de una ciudad sabia, donde salieron líderes, no se caracterizaba por ser una ciudad atractiva, no se caracterizaba por una ciudad que sea llamativa o que tuviera algo importante. Nazaret era una ciudad insignificante para el pueblo de aquellos años, que no se caracterizaba por esas cosas que ellos
anhelaban, porque esperaban al Mesías, al Libertador, y ellos pensaban que iba a venir de cualquier parte, en particular de Belén, por las profecías que venían, pero menos de Nazaret. Así que Natanael, indudablemente, como buen estudiante que era, recordó las palabras de Miqueas, del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, de que el Mesías iba a venir de Belén. Así que, por alguna razón, tal vez sus dudas, tal vez sus prejuicios, como mencioné, su indisposición hacia lo que era de Nazaret, le llevó a olvidar que precisamente el Señor también iba a ser llamado nazareno, que iba a vivir en Nazaret. Simplemente él expresó estas palabras. Y esta pregunta, que es una pregunta retórica, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque Natanael no entendía algo, que el Salvador no venía de una ciudad particular, no venía de este mundo. El Mesías venía del cielo. El Mesías venía del trono divino de parte de Dios para salvar a personas de todo el mundo por medio de lo que precisamente iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Y por qué no entendían estos hombres todo esto? Porque ellos veían estos asuntos de una manera simplemente político-nacional. Ellos veían estas cosas como la oportunidad para ellos como pueblo ser liberados, ellos como judía, como una nación étnica, poder ser libertados del yugo romano. Así que limitaban las promesas a ellos como nación. Las limitaban tan solo a los judíos. Entonces, si los iba a libertar, ¿cómo es que iba a venir de un pueblo insignificante? ¿Cómo iba a venir de un pueblo que no tenía mayor valor? Y eso de una u otra manera lo hemos visto siempre en la historia de la humanidad. Si pensamos en nuestra realidad, hay universidades que se caracterizan por sacar muy buenos abogados y muchos de ellos han llegado a ser presidentes de la República. Ya no nos sorprende que profesionales de cierta universidad lleguen a ser ministros, lleguen a ser presidentes de la República, etcétera, porque hay cierto conocimiento de que se caracterizan por aquello. Por otro lado, no esperaríamos que tal vez de alguna institución, de algún otro lugar, se levanten tantos ministros o presidentes, etcétera. Entonces, es el pensamiento, tal vez para que me entienda, que tenía Natanael de Nazaret. De este pueblo insignificante se ha de levantar, ¿quién nos va a guiar? El líder que nos ha de libertar del yugo romano. Entonces, esta fue una respuesta de burla, una respuesta de rechazo, porque su pensamiento era limitado, porque su pensamiento estaba basado en asuntos terrenales, no en asuntos del alma, no en asuntos importantes del corazón, sino más bien todo lo veían desde un ámbito político, desde un ámbito social, lo veían desde un ámbito nacional. Y eso es lo que está detrás de esta pregunta que le hace aquí: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así que todas estas cosas trajeron dudas sobre Natanael, trajeron preguntas, trajeron como: Felipe, ¿es verdad lo que tú estás diciendo? ¿Será tan así? ¿Será que Cristo realmente es el Mesías? ¿Cómo va a venir de aquel lugar? Pero si pensamos en esto, debemos también nosotros darnos cuenta que eso es una perfecta ilustración del hombre en estos tiempos. Son las dudas que vienen cuando oímos del Evangelio. Empiezan a venir no solo dudas, sino estos pensamientos en contra, y la respuesta natural del hombre al Evangelio, la respuesta natural del ser humano a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, precisamente lo marca aquí Natanael. Es una respuesta de rechazo, es una pregunta de burla, es una pregunta con los prejuicios que la sociedad nos ha puesto en la mente, de tal manera que el rechazo es algo natural. Dudas, prejuicios, ¿cuáles son aquellos que podríamos nosotros enumerar con respecto a estas cosas? En primer lugar, no queremos que Cristo reine en nuestras vidas. Porque cuando hablamos de Cristo, que no solamente es el Salvador, sino también es el Señor, no queremos que nada interfiera con nuestro propio destino. No queremos que nada interfiera con nuestra propia idea de la vida. No queremos nadie que nos indique las cosas que hacer. No queremos nadie que pueda coartar nuestra aparente libertad. No queremos a nadie que nos ponga, según nosotros, restricciones, de tal manera que no queremos a nadie que pueda interferir de manera directa o indirecta en lo que nosotros ya hemos decidido hacer. Así que cuando
vamos al Evangelio y nos dice que Cristo es el Salvador y el Señor. No queremos a alguien como aquello. ¿Cuántas veces tal vez, cuando le hemos hablado a algunos amigos, personas cercanas, y hablamos de un Dios soberano, muchos de ellos se espantan de manera inmediata, se paran de la mesa y son capaces de decir, yo no puedo creer en un Dios como ese, yo no puedo creer en un Dios que es soberano. Eso está fuera de toda lógica, dicen eso. Y esos son los prejuicios, las dudas que vienen a nuestra mente, tal como Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Tal vez otros pensarán que ser un cristiano es algo necio, es algo absurdo, es algo ilógico. Ser un creyente, ser un hijo de Dios, de un cristiano o del cristianismo, ¿puede salir algo bueno? ¿Puede haber algo bueno allí? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y nosotros preguntamos entonces, ¿qué bueno puede haber en un cristiano? ¿Cuáles son las cosas que podemos hallar en ellos que pueda hacerlo atractivo a mí? Cuando vamos a 1 Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo habla precisamente de lo que según el mundo son los creyentes. Lo que ellos piensan acerca de aquel que es un hijo de Dios. En primer lugar, no son sabios. En segundo lugar, no son poderosos. En tercer lugar, los llama necios. En tercer lugar, los llama viles. Los llama menospreciados. Ese es el pensamiento que el mundo tiene acerca del creyente. Entonces, estos prejuicios que están en nuestra mente, obviamente se convierten en cosas que nos llevan a rechazar de manera natural todo lo que respecta a Cristo y al Evangelio. Y es obvio que los que somos cristianos ahora debemos reconocer que fueron tal vez pensamientos que abrigaron nuestra mente por mucho tiempo. Pero el cristianismo verdadero no solo significa estar en comunión con Dios y tener vida eterna, sino que mira lo que hace el cristianismo y cuán errado está el mundo con respecto a aquellas ideas acerca de lo que el creyente es. Lo que hace el cristianismo, lo que hace Dios por medio de la Biblia, es enseñarnos a ser buenos esposos. Es enseñarnos a ser buenas esposas a las mujeres, a ser buenos hijos, a ser buenos padres, a ser buenos trabajadores, a ser buenos amigos, a ser leales. La pregunta es, ¿qué hay de malo en aquello? ¿Cuál es el problema de ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador? ¿Cuál es el problema de aquello? Absolutamente ninguno. No hay nada malo en aquellas cosas. Y el cristianismo comienza un cambio interior que nos lleva a actuar de una manera conforme a la voluntad del Señor. Y ahora podemos expresar verdadero amor, verdadera bondad hacia los demás. El Evangelio lo que hace es hacernos libres del pecado, de aquellas cosas que nos dominan, de aquellas cosas que no podemos dejar de hacer, de los juegos, del alcohol, del placer. Dios por medio del Evangelio nos libera de aquellas cosas. Mi pregunta es, ¿qué de malo hay en aquello? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podríamos rechazar de aquello que el Evangelio produce en el hombre? Absolutamente nada. De hecho, cuando lo vemos a nivel país ahora, y vemos aquellos países que han sido países protestantes, países donde aún la Biblia ha sido un fundamento en sus constituciones, son los países más libres que existen, donde uno puede expresar su opinión sin ningún problema, sin ningún riesgo de que van a llegar grupos a tomarte detenido a tu hogar y llevarte a la cárcel. Los países que han sido fundados sobre el cristianismo no solamente son países muy avanzados, sino que son los países más libres que tú puedes encontrar. Mi pregunta es, lo que hace el Evangelio, ¿cómo podemos pensar que es algo necio? Pero son esas dudas, son esos prejuicios, son esas ideas que hemos tomado del mundo que nos llevan a pensar y a rechazar todo lo que venga y tiene que ver con Dios. Así que ser un cristiano es algo necio. ¿Puede haber algo bueno en el cristianismo? Nos preguntamos. Y cuando estas ideas en nuestra mente aparecen, obviamente, lo único que decimos, no queremos a Dios. Pero también estas cosas vienen porque el hombre no quiere abandonar el pecado y las cosas que el mundo ofrece. Está tan cómodo, le agrada tanto las cosas que hace, porque hay amor por las cosas del mundo. Así que el cristianismo se ve como tan antagonista que no me va a poder permitir hacer esas cosas en las cuales hallo placer. No me va a permitir hacer aquellas cosas en las cuales tanto disfruto. Así que todas esas cosas simplemente nos llevan a preguntar, ¿qué de bueno puede haber en Cristo?
¿Qué de bueno puede haber en aquellas cosas? Tal como lo hizo aquí Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Los jóvenes dirán, voy a perder toda mi juventud. Voy a perder toda mi fuerza, todo mi vigor, toda mi vida. Querido amigo, déjame decirte algo. Has venido al lugar equivocado. Mira a tu alrededor. Te vas a dar cuenta del gran número de jóvenes que hay aquí. Y si tú hablas con ellos, con creyentes jóvenes verdaderos, te van a decir que no han perdido su vida, sino que muy por el contrario, han encontrado el real y verdadero sentido a la vida, porque precisamente eso es lo que Dios nos da, un cambio de mente, un cambio de corazón, que nos permite entender realmente para qué estamos aquí. El mundo no te puede ofrecer aquello, simplemente te dice que eres una circunstancia, disfruta este mundo porque la verdad es que no hay nada más, pero el cristianismo, Dios por medio de su palabra te enseña cuál es realmente el propósito de la vida. Así que mira a tu alrededor y vas a poder comprender que esa es una excusa que no tiene mayor sentido. Pero por otro lado, también vienen dudas acerca de la eficacia de la fe y solo fe en Cristo. Ese pensamiento de merecernos las cosas está tan arraigado en nuestra mente, está tan arraigado en nuestras vidas, de que a no ser que nosotros hagamos algo o dejemos de hacer algo, nos esforcemos en lograr ciertos méritos o lo que sea, nos cuesta comprender que el Evangelio tan solo es arrepentirnos y creer en Cristo como el Salvador. No creemos que lo que Cristo hizo en la cruz sea suficiente, así que aquello se convierte en el Evangelio, y solo en el Evangelio y la fe en Cristo podemos hallar aquello. No, yo necesito hacer esto, yo necesito agregar ceremonias, yo necesito agregar obras, yo necesito sumarle algo a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Así que Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe era bastante práctico, la verdad, era un evangelista bastante práctico, que se había convertido hace poco y ya tenía respuesta para todo este hombre. Tal vez razonaron, hablaron mucho más, pero Felipe le invita ahora. Le dice, ok, mira, pero ven y ve. Versículo número 46. Luego de la respuesta de Natanael, esa fue la respuesta de Felipe. Mira, Natanael, mejor ven y ve. Los argumentos que estás diciendo, estas dudas, estas cosas que están en tu mente, mejor ven y ve. Y compruébalo por ti mismo lo que te estoy diciendo. Y esta es la invitación de la gracia de Dios. La invitación que Dios hace a pecadores, a jóvenes, a adultos, ancianos, a niños, a todos ellos, precisamente la invitación de la gracia de nuestro Dios. Una invitación a conocer lo que Dios tiene que decirnos. Una invitación a que comprendamos todo lo que el Señor hizo por pecadores. Siendo Dios, Él vino a esta tierra para reconciliar a Dios con el hombre, para que el hombre tenga esperanza, para que el hombre pueda tener salvación y vida eterna, ya no confiando en sus propios méritos, ya no confiando en sus propias obras, sino tan solo confiando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó a sufrir y a morir durante 6 horas allí colgado en el madero de la cruz, para poder pagar por el pecado de todos aquellos que vienen delante de Él en arrepentimiento y fe. Así que conocemos esto, lo aceptamos, comprendemos que lo que la Biblia dice es verdad, que no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma, pero también no solamente lo conocemos y lo aceptamos, sino que también ahora confiamos, nos entregamos con toda nuestra vida al Señor, nos aferramos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, comprendiendo que no hay absolutamente nada más que pueda darnos comunión con Dios. La fe, el confiar en Cristo, es encontrarse con el dador de la vida, que lo cambia todo, quita toda duda, quita todo prejuicio, quita todo aquello en la mente que está en contra de Dios, en enemistad contra Dios, y lo hace dándonos una nueva vida, nuevos anhelos, nuevos deseos, de tal manera que ahora sí podamos y anhelemos vivir una vida de acuerdo a su voluntad en vista de todo lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Queridos amigos, nadie que ha creído en Cristo, nadie que ha confiado en Él, nadie que ha venido delante de Él con sinceridad de todo corazón ha sido rechazado. Esa es una promesa gloriosa que encontramos en el mensaje de la Biblia. Nadie que viene delante del Señor, Él le ha de echar fuera. Así que mientras caminaban,
porque Natanael aceptó la invitación. Así que, ok, vamos. Así que no tenemos mucho del relato, de la conversación que se dio en estos versículos, pero indudablemente iban a hablar. Así que mientras iban a donde estaba Jesús, tal vez Felipe continuó diciéndole todo lo que Cristo hacía, todo lo que Él estaba haciendo, los milagros, las cosas que Él estaba haciendo como señales. Así que Felipe seguiría hablándole también, tal vez de las promesas del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo perfectamente en Cristo. Así que pensamos, y le dijo, mira Natanael, ¿te acuerdas lo que dijo el profeta Isaías? En varios capítulos de Isaías. Bueno, en ese tiempo no había capítulos en la Biblia, pero obviamente para que me entiendan, en el capítulo, por ejemplo, 29, en el capítulo 35, mira, el Mesías iba a dar vista a los ciegos, los sordos iban a oír, los lisiados iban a caminar. Hey, esas mismas cosas son las que Cristo está haciendo ahora. Los ciegos ven, los sordos oyen, el lisiado camina. Y además Isaías dice que liberaría a los que estaban en tinieblas. Y mira, los endemoniados son liberados y ahora sirven al Señor. Mira todo lo que está ocurriendo. Entonces Natanael iba siendo convencido tal vez por estas cosas. Iba pensando con respecto a esto y tal vez dijo, wow, esto hace sentido. Empezó a conocer, tal vez empezó a aceptar y luego entonces iba a confiar en Cristo como el único, como el Mesías prometido y el único que le podía dar comunión con Dios. Entonces era como Felipe diciéndole, Natanael es el Mesías, Él es el Cristo, el enviado de Dios. Así que los argumentos en contra de Cristo, los prejuicios, las dudas en contra del Mesías iban desapareciendo. Tal como la neblina cuando viene el sol de la mañana desaparece, esas dudas que estaban arraigadas allí. Esas dudas que estaban impregnadas en la mente, que la sociedad se había encargado de meter allí durante tantos años, ahora estaban siendo sacadas. Una esponja estaba siendo exprimida allí con todas aquellas ideas falsas. Y vemos entonces la obra de Dios en el corazón de este hombre llamado Natanael, llevándole a entender que Él era el Mesías y que tan solo por medio de Él el hombre podía hallar comunión con Él. Así que vemos aquí en el versículo número 47 que llegaron donde estaba Jesús. Así que venían caminando Felipe y Natanael y Jesús lo vio. Vio que venía hacia él acercándosele y dijo en voz alta, proclamando una verdad: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que Natanael pregunta, ¿de dónde me conoces? Porque tal vez podía pensar que Felipe le había cuenteado a Jesús acerca de quién era. Tal vez alguien le mandó a decir, mira, vete rápido y dile que voy con Natanael, que sepa quién es él, quién es aquí, lo que hace. Así que Felipe tenía dudas todavía. Así que Natanael le pregunta, mira, ¿de dónde me conoces? Quiero saber ¿por qué me dices esto? Así que respondió Jesús, verso 48, y le dijo, antes que Felipe te llamara. Aquí la omnisciencia de Cristo, el que Él lo sabe todo, se manifiesta. Antes que hablaras con Isaías, y estabas en el lugar preferido tal vez que tú tienes, debajo de la higuera, allí te vi. En un momento donde estabas solo, en casa, era el lugar preferido tal vez, donde iba a leer, donde iba a pensar, donde iba a descansar. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que Natanael aquí comprende que Cristo realmente era el Mesías. Ya no habían dudas. No solamente sanaba, no solamente daba vista, no solamente Él hacía caminar al paralítico, no solamente liberaba a los endemoniados, sino que Él manifiesta su omnisciencia aquí. Estaba claramente mostrando que aquello era una prerrogativa divina. Y no solamente aquello, sino que Cristo sabía lo que había en el corazón de Natanael. Absolutamente todo. Vio que Cristo escudriñaba lo más recóndito, lo más íntimo, y no había nada que nosotros podamos ocultar de Él. Y esta es una tremenda verdad también, queridos amigos. Podemos ocultarnos de nuestros amigos, de nuestros padres, te puedes ocultar de tu cónyuge, te puedes ocultar de muchas personas, pero hay algo que jamás el hombre puede hacer, que es ocultarse de Dios.
Él nos conoce absolutamente todo. Conoce tus pensamientos. Y no solamente conoce lo que piensas, también conoce lo que haces. No solamente cuando estás con alguien, sino aún cuando estás solo. Y no solamente conoce lo que haces, sino que también Él conoce las motivaciones que hay en tu corazón. Porque muchas obras buenas son hechas por malas motivaciones, por la vanagloria de la vida, por tranquilizar conciencias o un montón de cosas. Pero aquí hay una hermosa verdad: el Señor lo sabe todo. Conoce el pecado que hay en el corazón, la mentira, el engaño, la falsedad, la indiferencia a Dios, el rechazo a Dios. Todo Él lo conoce. Si pensáramos, siempre ilustro de esta manera nuestra vida como un cuaderno, y cada hoja fuera un día de nuestra vida. Es más, cada hoja fuera una hora de nuestra vida. Es más, piensa que esa hoja es cada minuto de tu vida. ¿Podrías decir que hay un minuto que no hayas hecho lo malo delante de Dios? Yo te aseguro que no. Te aseguro que no. Si no has considerado a Dios y detienes con injusticia la verdad de Dios, cada segundo del tic-tac estás acumulando sobre tu alma la ira de Dios. Él lo conoce absolutamente todo. Así que le pregunta: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara. Aquí no fue Felipe el que me vino a decir cosas de ti, porque Él lo sabe todo. Absolutamente todo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: mira, la fe mostrada aquí. La fe en Cristo de manera sincera mostrada aquí. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. No solamente conoció por medio de Felipe, no solamente aceptó por medio de las pruebas que le fueron presentadas, de que Él era el Mesías, de todo lo que hacía, sino también Él confió ahora y creyó con todo su corazón que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Verso 49. Tú eres el Rey de Israel. Luego de ser confrontado con la realidad del Dios Santo, luego de ser confrontado con la verdad de Dios, de comprender que nada podemos ocultar de Dios, luego de comprender que aún el pecado de su corazón era evidente delante de Dios, aún las motivaciones, los pensamientos, las acciones, todo aquello era conocido por Dios. Indudablemente hubo un dolor en la incredulidad por la maldad y la dureza de su corazón. Hubo un dolor y un cambio de mente, y vio la necesidad de un Salvador para ser reconciliado con Dios. Y aquí se expresa precisamente esta confianza en Cristo, la fe que Él pone en Cristo, y esta confesión pública que Él hace acerca ahora de quién es Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Ya había comprendido que el Salvador no venía de Belén o de Nazaret o de cualquier parte, venía de Dios para reconciliar a Dios mismo con el hombre. Queridos amigos, eso es fe, y esa es una gracia triunfante, una gracia que triunfa, una gracia que nos atrae a Cristo, que nos lleva a comunión con Él. Como Natanael diciéndole: Señor, tú me has mostrado cómo soy. Esta es mi vida, es una descripción perfecta de lo que yo soy, tal como nosotros también debemos hacerlo si hemos de ir delante de Dios. Esta es mi realidad, este es mi pecado, esta es mi maldad. No debemos ocultar nada delante del Señor. Muchas veces nos arrepentimos, pero guardamos un porcentaje de nuestros pecados almacenados allí y pensamos que aquello es suficiente. No, queridos amigos, el arrepentimiento es un cambio de mente total con respecto acerca del pecado. Así que todo debe ser confesado delante de Dios. Seguro no te acuerdas de todo el pecado que has hecho en tu vida, pero te acordarás de aquellos que corresponden a familias de pecado y se lo confesarás delante del Señor. Esta es mi vida, esto es lo que yo he hecho, estas son las cosas que he practicado y que he amado durante toda mi existencia. Señor, delante de ti no puedo ocultar nada y sé cuánto esto ofende
tu nombre, cuánto ofende tu santidad. Y sé que merezco el castigo, merezco la condenación, porque sé cuánto desprecias el pecado. Pero también en la medida que tú te arrepientes, confías en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que lo que Él allí tuvo que experimentar, lo hizo en favor de pecadores, y que ya no hay nada que tú puedas agregar a aquello, ni golpear tu cuerpo, ni caminar kilómetros, ni pagar mandas, ni llevar meramente actitudes religiosas externas. Nada de aquello puede agregarle algo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que tú te aferras a lo que el Señor hizo en la cruz. Eso es fe, es como esa mano que se aferra a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y te entregas a Él y dices: no tengo nada más en que confiar. A tu cruz me aferro, a tu obra en la cruz del Calvario me aferro, porque sé que no hay nada más, nada, absolutamente nada que me pueda dar comunión contigo. Es solo Cristo quien puede hacerlo. Así que si el ser humano ha de estar a cuentas con Dios, solo puede ser hecho por medio de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Concluyo rápidamente, porque vemos aquí algunos beneficios y las maravillas que trae el Evangelio a aquellos que han sido salvos. Las maravillas que trae el Evangelio a aquellos que han creído en Cristo. Verso 50. Porque dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y mira, cosas mayores que estas verás. Cuando tú vienes a Cristo, tu vida experimenta un cambio total. En primer lugar, hay un entendimiento nuevo en tu vida. Si tú piensas en el verso 49, él todavía tenía un pensamiento acerca de que era rey solo de Israel. Pero luego a estos apóstoles los vemos llevando el evangelio aún a los gentiles. Comprendieron también que el evangelio era para los demás. Su entendimiento estaba siendo renovado constantemente, ahora conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera tú vas comprendiendo más de Dios, más de su amor, más de su voluntad, más de sus bondades y de sus misericordias. Vas comprendiendo más y más acerca de lo que Él demanda. Y esa nueva naturaleza que te es dada te trae gozo, paz, contentamiento, trae una nueva percepción, una vida, un nuevo entendimiento de la vida. Descubres la oración y cuando oras ya no es una carga ni un rezo para ti de meras repeticiones, sino que tu corazón es derramado en oración delante del Señor. Y ahora hay un deseo de leer la Biblia, un deseo de comprender lo que Dios tiene que decirte. Todo aquello viene con la conversión. Cosas mayores verás, cosas sublimes has de ver, producto de la nueva vida. Pero también hay una gran bendición en esto. Tal como Felipe y tal como este hombre, tal como Natanael, vas a querer llevar este mensaje a otros. Vas a querer que otros conozcan de este amor tan sublime. Y vas a experimentar la gracia triunfante no solamente en tu propia vida, sino vas a ver cómo esta gracia también ha de triunfar en otras personas, en otros amigos, familiares, cercanos, colegas, en la medida que el Señor obra en ellos, los transforma y los trae a una nueva vida. Que el Señor te ayude, que el Señor te guíe y puedas hallar a Cristo, puedas hallar la salvación y puedas decir como este hombre: Rabí, tú eres el Hijo de Dios y fuera de ti no hay salvación. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos.